Bienvenidos a este conversatorio. Estoy acá entre tres figuras, dos presenciales y una virtual. Estoy aquí en compañía del maestro y dramaturgo José Gabriel Núñez, Carlos Arroyo, director, presidente de la Compañía Nacional de Teatro, y en vía online nos acompaña el dramaturgo Pablo García Gámez. Para mí es un placer de verdad tenerlos acá, muchísimas gracias. Bueno, vamos a conversar sobre un tema que está, digamos, en la palestra ahorita. Levi Russell usaba una frase muy linda que es la crispación, cuando las masas empiezan a hablar solas, empiezan a generar ideas. Yo creo que eso es lo que está pasando un poco en el sentir cultural en estos momentos, de la necesidad de plantearse la idea de volver a los escenarios desde un punto de vista consciente, seguro. Por eso estamos acá en este conversatorio llamado Desconfinamiento Seguro. En base a lo que nos interesa, desde el punto de vista teatral, yo creo que es importante plantearse entonces el debate de las oportunidades y riesgos de lo que ha sido la temática digital, ¿sí? ¿Qué interrogantes nos podemos plantear? Bueno, ¿cómo vemos el teatro en la actualidad después de estos 6 meses que han pasado, casi 7 meses de confinamiento? ¿Cómo sería plantearnos ese nuevo regreso a las tablas, ¿sí? Desde no solamente el punto de vista teatral, sino las otras áreas, la danza, la música también. En fin, yo creo que estamos acá para conversar sobre eso. A ver, tenemos a Carlos Arroyo. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál cree usted que es la narrativa o esta propuesta narrativa del teatro digital? ¿Qué le ha dejado al teatro presencial la nueva narrativa del teatro digital? ¿Cómo podemos...? Bien, gracias Marlene. Agradecido de esta invitación y de poder conversar una vez más sobre esa cosa que no hacemos nunca, hablar de teatro, ¿no? No, yo creo que uno se enfrenta a circunstancias como esta de la pandemia, con muchísimas dificultades, con muchas preguntas, mucha incertidumbre, fundamentalmente porque el teatro es una cosa muy elemental desde su estructura. Después puede complicarse los asuntos, pero en todo caso nuestro ritual es presencial. Nuestro ritual es, hay un actor que se para en el escenario, cuenta un cuento y hay un espectador que lo ve. Y eso hace eso que hermosamente llama Dubati el convivio, ¿no? Es una forma de convivir. Cuando esas formas se les quitan al teatro, por las razones que fuera, empieza uno a preguntarse si realmente lo que estamos haciendo es teatro, desde el punto de vista del audiovisual o no. Pero la pregunta no es para negarla o para paralizarse, la pregunta en todo caso es para entender que hay unos nuevos lenguajes que deben utilizarse en función de, ¿verdad? Porque no es que sea nuevo el uso del hecho audiovisual en el teatro. De hecho, Europa, en los últimos festivales internacionales que hemos venido presenciando, tiene un gran desarrollo sobre lo tecnológico, sobre el elemento audiovisual en el escenario, ¿no? Que gran parte del teatro se cuenta de esa manera. Entonces, no es que sea novedoso, es que no complementa o no termina de cerrar ese proceso que nosotros sencillamente llamamos teatro. Y hemos avanzado sobre eso, caminado sobre ese tema. Hemos hecho varias propuestas fundamentalmente para encontrar esa nueva palabra que ahora aparece, que es tecnovivio teatro, que es una forma de vivir con la tecnología y con el teatro a su vez, pero que sin ninguna duda sigue presentando grandes dificultades para la acción teatral como tal. Claro. Sí, bueno, es que es un tema tan hondo. A veces nos es difícil como sacar una conclusión porque tenemos el problema tan adentro que es difícil ver las dimensiones, ¿no? ¿Qué creen ustedes que puede ofrecer, que puede aprender el teatro, la escena teatral, de este periodo de distanciamiento para después, cuando nos planteemos un futuro en donde ya la pandemia haya cesado, el teatro sea más resiliente? Es decir, ¿qué puede aportar, qué aportó la pandemia al teatro en este momento? Conmigo. Sí, con quien... Bueno, yo creo que aportó primero que todo la necesidad de hacer teatro.
Eh, a nosotros nos tomó absolutamente desprevenidos y en el mejor momento del desarrollo de la temporada teatral, porque febrero y marzo es cuando abrimos nosotros la sala, obviamente lo que sabemos, pues acabamos de salir a la Navidad y en enero se están calentando y nos agarró desprevenido. Yo creo que el gran aporte ha sido esa reflexión que tenemos que tener después de casi 10 meses, sin la presencia del montaje en la sala, el riesgo que hubo que tomar sin tener experiencia suficiente en esto, ¿no? De hacer el teatro online. Entonces nos agarró absolutamente desprevenidos y buscamos una forma inmediata, uno porque ya tenían los montajes prácticamente terminando de ensayar, los ensayos finales, otros tenían ya los montajes previstos y tenían pues que buscar una nueva forma de expresarse. El problema que yo veo es que no tenemos todavía los suficientes recursos de tipo técnico, no artístico, para poder hacer una sustitución que diese una respuesta realmente sólida, ¿no? Yo creo que hay más debilidades que efectos creativos, una nueva forma de expresión teatral a la cual el espectador no estaba acostumbrado y tuvo que asumirla también violentamente de un día para otro, y creo que los resultados pues han sido discutibles, se han hecho esfuerzos y creo que lo positivo es eso, que todos nos unimos para buscar una salida, ¿no? Para mí el problema es un problema de tipo técnico, más que conceptual. Claro. Porque los textos están allí y creo que básicamente ese teatro online, no es que tan solo se tradujo en una nueva expresión teatral, una nueva forma de expresión teatral, sino que en definitiva para mí lo señero es que mostró más que todos los textos, porque yo veo que hay muchas debilidades. Por ejemplo, ahí lo tenemos, la pantalla, yo me estoy moviendo, pero la cámara está fija. Claro. Y eso en teatro es terrible, ¿no? A veces vemos solamente, como digo yo, las estampillas, las 4 personas, los 4 actores, 4 actrices, que están haciendo como una especie de lectura dramatizada, aunque sea memorizada, pero yo creo que esto no se presta pues para crear una atmósfera como se crea en un escenario, a través de las luces, de otros efectos técnicos, la teatralidad que aporta el director al texto, y creo que ha sido más expositivo a nivel de la dramaturgia. El texto es lo que sí se ha mostrado más y eso es para mí el resultado final. Se ha mantenido pues el hecho teatral a través de mostrar con una nueva técnica a la cual a mi manera de ver le falta mucho para darle la presencia de estos elementos teatrales que faltan. Fíjese que has estado en el punto de la dramaturgia, tú como dramaturgo también y Pablo también, en este caso. Cuando La Peste Negra, por ejemplo, yo investigando, yo empecé, bueno, se hacía teatro en ese momento, ¿cómo hacía la gente que tuvo que igual confinarse en su casa y vivía de esto? Y sencillamente no se hacía. No se hacía. Hubo una gran producción dramatúrgica, como es lógico, ¿no? Te encierras en tu casa, tienes una gran cantidad de pensamientos que tienes que, bueno, si eres artista, reproducirlos. Entonces yo creo que mi pregunta es quizás un poco, ¿se espera en el futuro próximo una dramaturgia sensible y lógica con lo que ha pasado? Es decir, como un rebrote de cosas buenas, no de coronavirus, sino de dramaturgia. ¿Qué me puedes decir, Pablo? ¿Nos escuchas? Ahí estás. Se me es difícil escuchar. Claro. Se me pierde la pregunta. ¿Puedes repetirle la Sí, no, estábamos hablando sobre si realmente después de esta pandemia, este confinamiento, se espera una producción dramatúrgica
que sea coherente y que sea fructífera porque estamos diciendo que nos hemos refugiado también en las cosas que tenemos a la mano, ¿sí? La tecnología, pero la dramaturgia también es algo, wow, importante, y está en el papel. Creo que no necesita tanto de ningún tipo de tecnología. Entonces, tú como dramaturgo, que tuviste también este proceso de confinamiento allá en donde estás, como todo el mundo, ¿cómo ha sido eso para ti como dramaturgo? ¿Cómo te perfilas en ese momento? Bueno, para mí como dramaturgo tengo que seguir un poco lo que ha dicho Carlos y lo que dice José Gabriel. Yo no me esperaba esto. En mi vida me había montado en un Zoom. O sea, Zoom era una cosa rarísima. Y vino esto de repente, se da lo de la pandemia. Entonces es la reclusión. Desde el punto de vista, yo como dramaturgo, que también hago otras actividades, pero como dramaturgo, sirvió para seguir trabajando y este momento sirvió para reflexionar y sirve para aprender. Actualmente, en donde yo vivo, que es Nueva York, los teatros no abren sino hasta mayo. Entonces, porque aquí fue muy fuerte, aquí ha sido bastante fuerte, aquí la situación fue terrible, pero yo pensaba hacer mi viaje a Venezuela y dar un taller en el Bellas Artes y de repente todo eso se cayó como un castillo de naipes, pero vi que la compañía estaba trabajando muy fuerte para ver qué hacer. Ellos estaban allá pensando qué se podía hacer con esto y en un momento recibo la invitación para ser partícipe de uno de los 25 talleres de los talleres a distancia Rodolfo Santana. Entonces, de ahí se hizo esa conexión que yo quería hacer personal, se convirtió en virtual y estuve dando un taller donde aprendí mucho de estas personas y los participantes también aprendieron bastante y hay una reflexión, se hizo en sus escritos todas, porque son 6 mujeres y un estudiante, digo todas, reflexionaron sobre lo que pasa en el país y crearon distintas metáforas sobre aspectos que le llaman la atención del país. Entonces, yo pienso que cuando esta etapa pase a partir de estas iniciativas como la de los talleres a distancia, va a haber piezas que son muy interesantes y que van a revisar distintas visiones, distintos aspectos sobre el país. Es lo bueno que ha dado, otro elemento bueno, te acabo de decir hace un momento que yo no sabía lo que era el Zoom, y ellas están en estaba en Caracas, Guárico, tenía otro estudiante en México, otro tallerista en México, y con el Zoom, gracias al Zoom, pudimos abrirlo, y hubo gente que lo vio no solo en la lectura, hicimos una lectura final para que ellas mostraran sus obras, hicimos una lectura final, la vieron no solo en Caracas o Guárico, las vieron en España, las vieron en Portugal, las vieron en Estados Unidos, las vieron en México. Entonces, esta a la que yo había sido renuente, esta herramienta funcionó en el momento que más o menos le conocí el paso, que ha servido para algo, para en esa pequeña difusión de nuestra dramaturgia. Para mí se lo agradezco muchísimo al Zoom, porque quiero que vean que nosotros hacemos cosas muy buenas. Es importantísimo esto que dices, porque si bien el maestro decía que, claro, la tecnología quizás a nivel de producir una obra de teatro y hacerla por Zoom es un tema tecnológico al cual yo tengo que enfrentarme y ver cómo me adapto, ¿verdad? Puede ser un poco difícil que se propague, ¿no? Que yo haga una obra y que, wow, tenga el impacto que en primera instancia yo quiera, pero
Por eso se habla de las oportunidades y riesgos. ¿Cuál es la oportunidad? Esto que tú estás diciendo, que yo puedo plantearme no solamente hacer teatro por Zoom o mostrar obras, sino también hacer talleres de dramaturgia, incluso de literatura, o sea, volver al papel. Yo creo que es como eso, para mí es lo importante, volver como a la recapacitación y a la reflexión. Voy a esto que dices, la oportunidad de que nuestra dramaturgia se vea en el mundo o a los más allegados, a nuestros compañeros y amigos que están afuera en el exterior, ¿no? Eso es una gran oportunidad. Es decir, yo hice un taller de calentamiento del actor y ellos tuve participantes de España, de Chile, cosa que sin pandemia no me hubiese podido plantear yo. Y lo hubiese podido hacer. O sea, el Zoom existía mucho antes de la pandemia, por ejemplo. Entonces, esta pandemia nos hace como recapacitar sobre las herramientas tecnológicas que pueden hacer que todo se expanda. Entonces, yo me planteo, les pregunto, ¿cómo se plantea esto del híbrido entre el teatro presencial y el teatro virtual cuando ya este escenario se van a seguir utilizando estas herramientas o podemos seguir viendo clases por Zoom, podemos seguir viendo talleres de dramaturgia por Zoom? ¿Es necesario? ¿Cómo creen ustedes que va esto? Mira, uno discute varios aspectos de esta pandemia. Primero desde la sorpresa, ¿no? Nosotros exactamente el viernes 13 de marzo íbamos a reestrenar Peludas en el cielo de Gustavo Ott y estábamos totalmente listos en la sala del CELAR para hacer función ese día a las 4 de la tarde. Como a las 10 de la mañana sale la primera notificación para decirnos que se está prohibiendo la reunión, ¿verdad? El encuentro en espacio cerrado. Nosotros todavía con ese riesgo y con las ganas de hacer teatro íbamos a hacer la función hasta que como a las 2 de la tarde te llaman por teléfono y dice está prohibido y está prohibido. Entonces, claro, entra ese juego entre la resistencia de por qué me van a prohibir hacer teatro si no estoy haciendo nada malo y la idea de que se suspende y tú te quedas como que, ok, me suspendieron, ¿ahora qué hago? Yo me voy a mi casa a intentar entender qué es lo que está pasando, a entrar en un ejercicio de silencio, de mutismo, en el cual uno dice, bueno, pues déjame pensar, pues. La idea era como dos responsabilidades que tú tienes. La primera es como actor, como ser humano, como un hombre de teatro, pues. O sea, ¿qué hago yo en estas circunstancias donde se me interrumpe lo que durante los últimos 40 años he hecho? ¿Verdad? O sea, ¿cómo lo reinvento, pues? Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar con todo el gremio, actores, actrices, técnicos, directores, que al igual que yo no van a poder hacer su profesión, hacer lo que hacen durante todos los días? Claro, pero uno tenía en ese caso la responsabilidad de tener un ente de Estado que tiene que dar respuesta, que no se puede paralizar. Y eso fue realmente como un detonante, como una responsabilidad que tú dices, ok, Carlos, no es un problema personal el que solamente estás viviendo, es un problema institucional. Cómo tú te reinventas ahora desde la fuerza que tienes, desde la estructura que tienes para poder hacer teatro. Y bueno, entonces uno empieza a hacer ideas locas, ¿no? Empieza uno como a rayar, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Yo tengo una mala costumbre de inventar muchas cosas como proyectos, ¿no? Entonces, no necesariamente son buenos. No, como dicen los barloventeños, se rasca y rasca sabroso, pero rasca donde no pica. Entonces, nos inventamos ese taller, empezamos con lo que podíamos hacer, limpiar la casa, hacer el centro de documentación, dictar un taller de dramaturgia a distancia, una cosa que habíamos aprendido de Rodolfo Santana. O sea, yo lo que hice fue agarrar lo que Rodolfo Santana nos había enseñado y ponerlo nuevamente al servicio de. Y entonces nos inventamos esa cosa de los 25 dramaturgos con un número de participantes importantes, que creo que al nivel de 250, 260 participantes, que pudieran recibir estas intervenciones sobre la dramaturgia. Y bueno, y funcionó muy bien porque incluso hay maestros dramaturgos que todavía continúan en el grupo trabajando. Y así, bueno, ahora nos inventamos un taller de dirección teatral también a distancia. Y todo esto arroja un montón de oportunidades. Yo digo que lo último que hicimos
realmente en estos largos 9 meses de trabajo en lo audiovisual fue el José Gregorio Hernández. Y es una cosa sorprendente, con esto cierro, ¿no? Era aprender a grabar con teléfono en un escenario, ¿verdad? Poder a ese escenario hacerle un plano secuencia, trabajar en el eje Z, o sea, una serie de terminologías que yo jamás hubiera podido reconocer ni utilizar, porque no es el lenguaje que utilizamos la gente de teatro como tal, y arrojó ese unitario de 15 minutos para redes sociales, que realmente es un suceso, la división de pantallas en el teléfono, y es como llevarte un elemento de comunicación que no es teatro todavía, pero que es un elemento de comunicación que ya no solamente lo ves por el cine o por la televisión, sino que está en tu teléfono y que en cualquier lugar lo puedes hacer. Eso es la última experiencia que hemos hecho desde el punto de vista de esa especie de metalenguaje entre lo audiovisual y lo teatral. Bueno, ya para concluir y cerrar, con respecto a cómo vemos el teatro hoy en día, o cómo nos planteamos un regreso a las tablas, a los escenarios, bajo todas las medidas de distanciamiento social claras, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes eso que pueda ser posible? Y hay por ahí como un acercamiento, una función en donde hayan no más de 40 personas, 3 puestos de por medio, pero más allá de eso, ¿cuáles serían las condiciones, creen ustedes, para realmente ir poco a poco reactivando la actividad teatral presencial en Venezuela? ¿Cómo? Bueno, a mí. Sí, bueno, quien quiera. Yo creo que es obvio, si tú te metes en las redes sociales, hablas con toda la gente de teatro, la gente está desesperada porque esto termine, esta pesadilla. Ya se han hecho algunas obras clandestinas, entre comillas, en casas, sí, en casas de esas grandes, y han ido 15, 20 personas a ver. No, Carlos me está haciendo señas, no es la Compañía Nacional, estoy hablando de funciones privadas, de grupos pues que tenían ya los montajes prácticamente listos y han comenzado a hacer respetando todas las normas de seguridad, entre comillas. Y esto lo que refleja es la necesidad que tiene tanto el artista, tanto todo el mundo de teatro, como el espectador, de volver a las salas de teatro y ver las funciones como es debido. Yo voy a dar rápidamente una opinión de acuerdo a la experiencia mía y las vivencias que tuve en otros momentos, y voy a dejar unas preguntas en el aire. Es lo siguiente, yo creo que esto ha sido positivo en el sentido de que hemos descubierto una nueva técnica, ¿no?, para tomar, transmitir la representación teatral. Pero, como lo dije yo antes, se basa más que todo en el texto, porque no se han producido realmente el estudio y para aplicar luego los códigos que hay que manejar para que este teatro online llegue al espectador y se siente el espectador a disfrutarlo como lo disfruta desde la butaca de una sala. Entonces yo creo que hay una cantidad de habilidades. Aquí hemos pasado las 1001 horitas grabando estas entrevistas por las fallas técnicas. ¿Cómo es posible que vayamos a ver una obra de teatro en estas condiciones, ¿no?, donde aparte de que el sonido no llega a veces, porque las salas no se prestan donde se hace se está haciendo la obra de teatro o la lectura dramatizada? Hay ruidos, hay interferencias, hay una cantidad de códigos que hay que saberlos manejar, y yo no creo tampoco que el espectador se vaya a sentar hora y cuarto, hora y media a ver una obra online sin ver una escenografía, sin ver la teatralidad, sin sentir la teatralidad que se produce a través de la puesta en escena del director, a través de las luces, del sonido, de las actuaciones del vestuario, del movimiento que hay allí sobre un escenario. Yo creo que eso es difícil de sustituirlo. Yo voy a cerrar con una interrogante. Cuando apareció la radio, en el mundo entero se dijo, el teatro muere. Se acabó el teatro. La radio la va a sustituir. La radio no sustituyó al teatro, pero sí
se creó nuevos códigos para transmitir a través de la radio, creó unos códigos propios de la radio para hacer llegar al teatro y se crearon los radioteatros con una desventaja terrible que tenía que tener un narrador porque la gente no veía a los actores, no sabía cuál de los personajes estaba hablando. Y con todo el radioteatro todavía se sigue haciendo. Cuando apareció el cine, le declararon la fecha de muerte al teatro nuevamente. No murió. Cuando apareció la televisión, le declararon la tercera o la cuarta vez la muerte al teatro. Ahora viene el teatro online, con una cantidad de debilidades y de desventajas que no tuvieron, porque el cine aportó muchísimo al teatro. Se hicieron obras fabulosas en el cine, adaptaciones teatrales. Ahí están los Shakespeare que hizo Zeffirelli, lo que hizo Orson Welles. Bueno, la lista sería interminable. Eso no creo que pase con el online. Entonces, hay que manejar los códigos y saber qué se va a poder adaptar. Esa es mi opinión. Claro. Creo que hay un gran avance, sí, en cuanto a los talleres, a la formación, a las clases online, porque sí se facilitó y fluyó y no se detuvo del todo como se detuvo el problema de la puesta en escena. Eso es lo que yo he vivido como experiencia, porque, bueno, por razones del cúmulo de años que tengo yo encima, entonces pasé por la época de la radio, de los radioteatros, por la televisión, sin querer. Muchísimas gracias, José Gabriel. Bueno. Maestro, entonces sí es posible para usted volver a los teatros poco a poco, piano piano, se va lontano, como decimos en la música. Sí, yo creo que definitivamente al teatro volvemos y vamos a seguir trabajando en eso. Es poco a poco, pienso que tiene que hacerse progresivamente. Yo pienso, mis imaginaciones de dramaturgo, que acercarse un poquito a la barriada, al barrio, a realizar la pieza allí, ir llevando poco a poco a los espectadores. Bien, yo creo que al teatro volvemos. O sea, a lo mejor no será el teatro en una sala, si las circunstancias así lo indican. Pero durante muchos años hicimos teatro en la calle. Toda la comedia del arte se hizo en la calle. Y si hay un ejemplo directamente de eso, ¿por qué no seguirlo? O sea, al teatro vamos a seguir haciendo, el teatro va a volver, como va a volver una vida normal, con algunas características especiales. Saquemos el mayor provecho posible a todo esto audiovisual, no solamente como registro, sino como aporte para el teatro. Hagamos un poco el ejemplo que José Gabriel plantea en relación a cuáles fueron los aportes del cine para el teatro, cuáles fueron los aportes de la radio para el teatro y cuáles son los aportes que el teatro da a cada una de esas herramientas, a cada una de esas bases. Yo creo que esta experiencia que vivimos ahora con el José Gregorio Hernández nos ha abierto una gama de posibilidades, ¿verdad? De hacer lo teatral en el medio audiovisual y mantenerlo, que no sea a nivel de registro, pues. Yo cierro directamente diciendo que este camino lo vamos a continuar, ya no solamente haciendo teatro presencial, sino utilizando estas herramientas para comunicarnos con otros lugares del mundo. Claro, muy bien. Muchísimas gracias entonces por estar acá realmente. Gracias, Pablo. No sé si me escuchas. Bueno, nada, de nuevo agradecida, porque siempre es bueno conversar, no por WhatsApp, no por Telegram, no por Facebook, sino presencial, manteniendo todas las medidas, obviamente. Quiero agradecer al IAM, al Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, por la invitación. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Pablo, mil, y perdona todas las dificultades técnicas que tuvimos, pero bueno, el show debe continuar, como dicen por ahí. Muchísimas gracias, José Gabriel. Gracias, Carlos, maestros, amigos y colegas del teatro. Gracias. Gracias. Hasta luego, Pablo. Hasta la luego. Próxima. Espero que sea directa. Directa. Y presencial. Presencial, sí. Decimos oscuro de noche. Oscuro.